usted sabe que en las últimas semanas se ha dado una disputa entre los intereses de Morena y la 4T para meterle mano al Instituto Nacional Electoral, y por otro lado, los consejeros del INE, pues que evidentemente están manifestándose para buscar que esa autonomía, una autonomía limitada, es cierto, porque al final, pues todos los consejeros electorales tuvieron que pasar por un congreso, por una Cámara de Senadores, en donde hay intereses, hay cuotas, pero también es cierto que hay consejeros que han demostrado que han sabido cumplir con la tarea que les tocó llevar a cabo. El caso, por ejemplo, de José Goldenberg, que fue pues quien anunció el triunfo en su momento de Vicente Fox, en esa transformación, en esa evolución de lo que es el Instituto Nacional Electoral, y que originalmente pues sabemos que los órganos electorales eran manejados, dependían de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobernación Federal. Ahí era donde se hacía pues prácticamente todo. Recordaremos el fraude, el famoso fraude en donde gana Carlos Salinas de Gortari y en donde pierde Cuauhtémoc Cárdenas, y en donde quien manejaba el instituto, el órgano electoral, no instituto, el órgano electoral, pues era nada más y nada menos que el secretario de Gobernación, que casualmente era Manuel Bartlett, hoy miembro de la 4T, gran, digamos, el gran mapache, ¿no? Quien se encargó de hacer y deshacer con esa elección, y que, bueno, pues es uno de los llamados fraudes históricos. Ese fue Manuel Bartlett, que ahora está en la 4T. Pero bueno, ahora la 4T, que vio cómo, si la 4T llegó a la presidencia de la República, pues es en parte a eso que se avanzó durante muchos años, que fue ir logrando autonomía, ir logrando legalidad en los procesos, mayor certeza. No son puros, no son limpios al 100% los procesos electorales en México, pero de lo que se tenía cuando lo controlaba Gobernación a lo que tenemos hoy, hay un avance enorme. Por más 30 millones que hubiesen apoyado a López Obrador, en otros tiempos esos 30 millones se convertían en 5 y la presidencia no estaría en manos de López Obrador. Pero bueno, gracias a eso es que ahora están en el poder. Ahora que se empiezan a desgastar ellos como gobierno y que empieza la gente a decepcionarse de que las promesas, las expectativas, la ilusión se va terminando, ¿qué sucede? Pues que ellos se dan cuenta que el desgaste que genera el ejercicio del poder, sobre todo cuando lo haces tan mal, como le pasó a Peña, ¿sí? En donde todas las historias de corrupción pues prácticamente acabaron con la credibilidad o la legitimidad con la que pudo llegar al poder. Se la acabaron en cuestión de unos cuantos años. Pues lo mismo le va a pasar a la 4T, o le está ya pasando. Al ver que ya esos 30 millones se les están esfumando, quieren meterle las manos al Instituto Electoral. Les preocupa. Quieren meter consejeros a modo. Y en ese jaloneo y en ese desaparecer funciones del Instituto Electoral, meterse incluso a una reforma en la legislación electoral en México, pues se ha dado esta disputa. Y como ya se han manifestado los consejeros electorales, bueno, pues ya mandaron al gato que tienen ahí, de los felinos, al chalán que tienen, de los chalanes, al tarado que tienen ahí para que les haga la chamba, y ahí sí, los tarados sí que se chinguen, ¿no? Eso sí no les pedimos perdón, pero a Lord Molécula, que es como
pues su lamebotas del presidente, lo mandó el director de comunicación social a que le hiciera una pregunta a modo para que se pudiera lucir el presidente. Entonces, fíjense nada más cómo quieren voltear la historia y cómo ahora resulta que el muerto es el asesino, ¿sí? Vamos a verlo y ahorita y después vemos la respuesta de López Obrador. Mi segunda pregunta, señor presidente, tiene que ver con el INE. El Tribunal Electoral confirmó que de no solicitarle por ahora a usted el abstenerse a realizar inspecciones de carácter electoral, pero advierte que podría llegar a medidas cautelares como la suspensión de las mañaneras. Usted en su segundo informe dijo que todavía falta por erradicar por completo el fraude electoral. Hace más o menos 3 semanas, un lunes, recuerdo yo en el periódico El Universal, Lorenzo Córdoba advierte que las autonomías siempre han estado en riesgo porque se han construido a base de arrebatarles facultades a los poderes ejecutivos y que siempre han intentado interferir. Mi pregunta específica, señor presidente, ¿confía usted en el árbitro? Y las actuales circunstancias económicas hacen viable mantener el presupuesto del INE. Bueno, es un asunto ya se ha tratado. Ahorita vamos a la respuesta, pero fíjense ustedes, en donde prácticamente están mandando a alguien a preguntar, pues es una amenaza velada de que les quieren recortar el presupuesto. Y al final, lo que ha hecho el actual presidente del Instituto Electoral, pues, es decir, está enojado el gobierno, como han estado los anteriores, porque van perdiendo esa autonomía con consejeros que actúan de una manera más libre. No quiero decir que 100% libre, pero creo que hoy nos han demostrado en muchos casos que lo han hecho, como lo hizo Pepe Goldenberg en su momento. Del Maguito Ugalde tengo mis reservas del caso, pero mal que bien ahí lo hizo. Y ahora personajes como Córdoba, como Murayama y como algunos otros que creo que lo han hecho de manera mucho más limpia de lo que se hacía anteriormente. Entonces, pues mandan a su pues al tarado lo mandan a que pregunte a modo al presidente, y el presidente hasta hace así como su cara como de extrañeza, ¿no? Como diciendo, ay, chingao, qué pinche pregunta tan cabrona. Si ya bien sabe lo que va a contestar, ¿no? Entonces es una puesta en escena de lo más burdo, ¿no? Porque cuando de repente lo han parado al presidente, sucedió apenas ayer, en donde pues se hace un auto-homenaje López Obrador para recordar cómo fue su toma de posesión y su discurso, y cuando va a hablar lo interrumpe la reportera de Reforma y le dice, a ver, oiga, pero cuéntenos qué pasó con el supuesto montaje de las fuerzas del Cártel Jalisco Nueva Generación, y cuando que ya traía hecho su desmadrito para lucirse, le rompen el esquema y pues no le queda de otra más que decir, a ver, que venga el secretario de la Defensa y que explique, ¿no? Pero ante eso, pues mejor dicen que nos pregunte el babotas de todos los días para que entonces no vaya a salirse de contexto, y lo hacen justo en los tiempos calculados para que conteste y ya no haya más preguntas. Y entonces cuando termina, ahorita lo van a ver, dice, hoy ya nos vamos porque ¿saben qué? Que luego se enojan un montón de que nos pasamos de tiempo. ¿Quién se enoja? ¿Quién les va a reclamar? Si cuando se está poniendo bueno es justo cuando la cortan, como le hace también López-Gatell. Vamos a ver la respuesta a esta pregunta a modo que le hizo el Lord Molécula Chalán López Obradorista. No se nos debe olvidar, a lo mejor los jóvenes o más jóvenes que nosotros no recuerdan lo que significó el fraude del 88. O sea, porque a lo mejor
pues sí, algunos no habían nacido, los jóvenes, ¿no?, que nacieron después del 88, que ahora pues tienen menos de 30 años, o sea, alrededor de 30 años. Sí, pero hubo un fraude. La oposición, no solo el movimiento democrático encabezado por el ingeniero Cárdenas, sino también en aquel entonces Maquío, doña Rosario Ibarra, pedían que se abrieran los paquetes electorales. Todo esto es interesante, no olvidar, se destruyó toda la papelería electoral. Entonces, ¿cómo olvidarnos de eso? Ya, basta. A mí lo que me sorprende es de que todos estos personajes defiendan ese régimen antidemocrático y quieran regresar a eso. Entonces lo que nos importa es que haya democracia, que haya transparencia, que las autoridades electorales no estén al servicio de ningún partido, del gobierno, como ha sucedido siempre. Es de pena ajena lo que pasa con nuestro presidente, de verdad. Imagínense tomar como referencia el fraude del 88, en donde, bueno, pues, ¿cómo vamos a olvidar? Hay mucha gente muy joven que pues no lo vivió, pero eso no lo podemos olvidar. Pues que se necesita de verdad o creer que como la gente te escucha y ciegamente va a aceptar lo que tú le dices, no van a tener capacidad de razonamiento para, pues de inmediato dices, fraude del 88, piensa rápido, 2 nombres, Salinas y Bartlett, así, piensa rápido, ¿no? Pues no hay más, Salinas y Bartlett. Es más, ya no vayamos a ese año. Dices, fraude electoral, Bartlett. Y es su director de la Comisión Federal de Electricidad. Es uno de los grandes privilegiados de la supuesta cuarta transformación. Pues, ¿cuál chingada transformación vamos a tener en México si a los que tienen en los cargos importantes, pues son precisamente personajes marcados por esa historia? Y podríamos encontrar, en todos lados vamos a encontrar priistas dentro de los cargos de la 4T. Pero ¿qué priistas encontramos? Exgobernadores, ¿sí? Exgobernadores y de todos los estados, ahí nos los encontramos. Pero el caso Bartlett es indefendible y entonces él sale, es que estos señores quieren regresar, refiriéndose a los consejeros electorales, que lo que están haciendo es justamente lo contrario. Por eso les decía yo que aquí el muerto es el asesino, porque pues a los que les quieren quitar la autonomía es a ellos el gobierno federal. Y López Obrador, en un enredo ridículo, se echa un discurso justo al revés y pone como ejemplo que hay que defender que no nos vuelva a pasar lo que hizo un funcionario actual de la 4T de primerísimo nivel. Es gabinete ampliado la Comisión Federal de Electricidad. Maneja uno de los presupuestos más grandes y además es promotor de uno de los más graves delitos. O sea, si hay un ecocidio en México, va a haber 2. El de 2 Bocas, por un lado, que eso será por Pemex, y por el otro lado, el estar generando energía eléctrica a través de la combustión del carbón, de las minas de carbón, lo extraen y quemándolo es como están generando electricidad. Y están ninguneando y están orillando a que desaparezcan las energías limpias, como la solar, la eólica,
la que se genera a través de estas pues, nuevas tecnologías que se logran por los avances que tenemos en el mundo y que aquí en México nos queremos regresar. Bueno, ese señor fue quien fraguó el fraude electoral del que hoy habló el presidente, en contrasentido a lo que justamente buscan los consejeros electorales, que es su independencia. Están defendiendo su autonomía para que no se meta el gobierno. Y dice, están peleando justamente lo que ya no debe de suceder. Me cae que está mal el señor. O sea, es un tema, o no es que esté mal, quizás es más inteligente de lo que pensamos y navega con bandera de orate, ¿no? Hay mucha gente que dicen que está en el manicomio y que finge estar loco porque ahí está mejor que si estuviera en la cárcel, por ejemplo. Y entonces, a través de un estudio médico dicen, no, ¿sabes qué? Realmente no puede estar acá porque tiene una incapacidad mental y se lo llevan. Bueno, pues podríamos estar hablando de un caso similar de un personaje que no está bien de sus, o que finge no estar bien de sus facultades para que quienes están en contra de todo lo que está haciendo, pues terminemos diciendo está loco. Y por el otro lado, quienes creen en él todavía, pues ellos están cegados. Y así vean este discurso, te van a decir, es que tiene razón. Cuando sucedió lo de Bartlett, ¿sí? Toda la izquierda y toda la derecha, ahí ven ustedes ese movimiento con Macchio y con Rosario Ibarra, la verdad es que con todo respeto a la señora que participó en esto, pues las grandes figuras que movieron digamos, masas electoralmente hablando, pues eran Cloutier y eran Cárdenas, ¿sí? En el orden que ustedes quieran. Pero ellos y todos quienes siguieron esos movimientos de izquierda y de derecha, pues se quejaron amargamente del fraude que maquinó el PRI en esa ocasión para que ganara Salinas. ¿Y quién fue el que lo hizo? Pues justamente el personaje que hoy es uno de los consentidazos de López Obrador. Me cae de madre que vivimos en un mundo irreal. No sé si solo pasa en México, pero difícilmente puede suceder esto en más países del mundo. Es un surrealismo, de verdad es un mundo que creo que no tenga parangón. Es increíble. Yo francamente lo veo, no lo creo, pero es vomitivo.